La ment humana és una eina extraordinàriament potent, ja ho saben, és capaç de crear imatges, escenes, situacions que només existeixen dins el nostre cap, però que poden ser tan vívides com la realitat mateixa, i en l'àmbit de la sexualitat aquesta capacitat juga un paper clau, ens permet fantasejar, explorar i imaginar sense límits. Des de tenir relacions en un avió o en un vaixell, fins a situacions més extremes com fer-ho en una illa deserta o al capdamunt de la Torre Eiffel. Com deies, Lola, la ment no té fronteres i això la converteix en una eina molt poderosa per construir fantasies sexuals, algunes força habituals, d'altres completament inversemblants. Però no tot allò que imaginem volem que es faci realitat. No tot el que passa pel nostre cap ha de formar part de la nostra vida. I per això, a la secció setmanal dedicada a la salut mental, avui ens plantejarem per què apareixen aquestes fantasies i quina funció tenen per nosaltres. I per ajudar-nos a respondre a aquests dubtes, avui, i com sempre, comptem amb el nostre psicòleg de capçalera, a l'altra banda del fil telefònic, ell és el David Cueto, que també treballa al despatx Doctor Guilera, Psicosetnas Plugas i Acepte Qualigon. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, com s'analitzen les fantasies sexuals en el camp de la sexologia i de la psicologia? Com ho definiu? La verdad que lo habéis presentado muy bien, ¿no? Esta mente humana tan curiosa. Una fantasía es una definición intuitiva, en el sentido de que es una representación mental que nos genera una imagen o un interés sexual, siendo estas imágenes a lo mejor más conscientes, buscadas, o más espontáneas o más intrusivas, que se suele llamar. A nivel científico sí que hay una correlación positiva, que es intuitiva, ¿no? Que las personas que en principio tienen mayor frecuencia de fantasías sexuales reportan una mayor actividad sexual. Y lo que habéis comentado también en la introducción, el tema de lo que queremos alcanzar o no, en un enfoque más psicoanalítico, ¿no? En esa idea algo así que diría, por ejemplo, más lacaniana, de que lo que más tememos los humanos es realmente enfrentarnos, de tener delante el objeto que deseamos, ¿no? En esa idea que los humanos deseamos y visualizamos, pero que ese deseo o esa expectativa o esa fantasía que vamos a conseguir, como habéis comentado, no tiene por qué ser nuestro fin último, que es un tema paradójico. A nivel, digamos, de género, sí que parece que en el tema femenino hay un contenido sexual más implícito, más contextual, emotivo. En los hombres, más explícito visual. Aquí hay, discusión, mucha superposición de conceptos. Y en mucha evidencia científica la fantasía sexual se intenta unir con el contexto de las parafilias, que serían un interés sexual intenso y persistente más allá de la estimulación sexual genital o caricias previas al coito, es decir, intereses diferentes, ¿no? Divergentes, el sentido de que son gustos, por ejemplo, el voyeurismo, froterismo, sadomasoquismo, ¿no? Hay diferentes variables, pero aquí insistiría, como tantas cosas en psicología, psicopatología, que ese límite entre qué es normal versus anormal o desviado es muy polémico, no hay consenso, hay mucha discusión. Sí que hay estudios que hablan que si hay un interés parafílico, por ejemplo, alguien tiene como un interés en algo sexual un poco diferente o minoritario, es más probable que tenga un interés parafílico extra o más, por así decirlo, y dejar muy claro la idea entre parafilia, que es ese interés sexual divergente, podemos decir, y el trastorno parafílico, es decir, que ya sería algo problemático, algo, digamos, no una patología que está generando un malestar, una interferencia clínicamente significativa en la vida de la persona o en el entorno donde vive o en la familia o la gente cercana, está provocando dolor y sofriment, per així dir-ho. Ara incidirem més en aquesta frontera entre el que és normal i polèmic en aquesta matèria que ens ocupa avui. Abans vull parlar perquè hem dedicat moltes seccions a la pornografia, que crec que ja és una indústria enorme i que cada cop creix més. No sé si creus que cada cop s'ha perdut més aquesta estimulació sexual amb un mateix, diguéssim, el que coneixem com a masturbació, únicament amb fantasies sexuals i no amb un suport visual tan clar com en aquest cas és la pornografia. Ara parlaves de la diferència entre homes i dones i crec que en aquest sentit també tens quelcom a dir. Muy interesante, Joan, en el sentido, la pornografía, como has comentado, como industria, en las últimas décadas se ha disparado. Ya había, digamos, desde principios del siglo XX, ya cuando empezó con la fotografía, empezaron las imágenes pornográficas, pero claro, a un nivel mucho menor de lo que tenemos hoy en día. Y esa idea de que si estamos mediados por el entorno que nos rodea, y si la pornografía está cambiando nuestros gustos o nuestras intenciones sexuales. En principio, la parafilia o la excitación en un famoso informe Kinsey, después de la Segunda Guerra Mundial,
ya se dejó como claro, ya se reportó al mundo, por así decirlo, que esas parafilias o fantasías sexuales diferentes son mucho más comunes de lo que pueden pensarse a simple vista, ¿no? Ya en los años 60 hubo evolución sexual, con los anticonceptivos, se empezó a prestarse mucha atención a todo este concepto. Y lo que os comento, Joan, de la sexualidad y la pornografía, aquí como hablamos en lo que es la adicción a la pornografía, por ejemplo, que es una etiqueta un poco problemática en el sentido de que cuando se intenta hacer una cuantificación de qué malestar le genera a esa persona o cuánta pornografía ve, la moral, la religión, las creencias, la expectativa cultural, ¿no? Es decir, todo nuestro entorno, la pornografía, por ejemplo, desde el punto de vista occidental, tiene una visión muy cotocentrista, desde un punto de vista muy masculino, de satisfacción inmediata, y esto puede estar afectando las fantasías de las poblaciones, evidentemente, que está creciendo con ello. Y aquí hay una discusión muy interesante entre lo erótico y lo sexual, es decir, alguien se excita con algo, digamos, sensual, pero ese lo quiere llevar ¿no? a algo al coito, la penetración, o es algo afectivo, que está en una discusión de que hay gente que a lo mejor tiene fantasías sexuales que más que lo sexual es un elemento, no sé, de ser amado, apreciado, querido, y aquí hay mucha discusión en este sentido de qué significa la fantasía, ¿no? De que si es un fin último sexual o es una manera de proyectar o de visualizar, pues como digo, ser amado, querido y tener una conexión íntima con otra persona. Clar, una cosa que també m'ha semblat molt interessant, que deies al principi, les considerem bones, aquestes fantasies, per la nostra felicitat i satisfacció personal, entenc perquè ja ens va bé quedar-nos amb aquest relat imaginari i no passar-lo a la realitat. Segurament, si fos un objectiu, no? O un desig que volem assolir, doncs segurament no estaria tan relacionat amb la felicitat i amb aquesta vessant positiva. També et volia preguntar pel moment en què apareixen aquestes fantasies, perquè a vegades són en contextos menys indicats, no? I això, si aquestes representacions mentals són fortuïtes o, per contra, en molts moments les forcem i construïm l'escena quan nosaltres ho decidim. Aquí cada persona, como decimos, la variabilidad individual es gigantesca. Hay, por ejemplo, la fantasía en un trastorno obsesivo compulsivo, que hay pensamientos intrusivos constantes. Se habla que alrededor de un 25% pudiera tener fantasías de tipo lo que se llama egodistónicas, que no coinciden con el yo, con el elemento, con el sistema de creencias de la persona. Aquí sí que sería, Joan, como fantasías patológicas, es decir, pensamientos intrusivos que generan estrés, disconfort y problemas, problemas mentales, por así decirlo, ¿no? Como mucho sufrimiento. Y luego llevándolo un poco a un tema que sé que es delicado, pero que la evidencia científica intenta trabajar en ello. Hubo hace unos años estos libros, un boom de literatura erótica muy dirigida especialmente a mujeres en este sentido, con fantasías de violación. Y aquí esta discusión de por qué algunas mujeres reportan, y esto está estudiado, que algunos que encuentran excitante o encuentran atractivo ser víctimas de una agresión sexual con todo lo que eso conlleva. Y aquí la explicación que se le intenta dar sería algo así como de que la culpa, ¿no? El tema, la doble moral que existe muchas veces con la sexualidad femenina, como que sería una manera un poco curiosa, un poco, no sé cómo explicarlo, un poco abstracta de desprenderse la culpa de que quisiera aceptar sexo consentido. Luego, eso sí, hay estudios que hablan de que si una mujer ha sufrido una agresión sexual, siente una mayor repulsa, una mayor rechazo hacia esas fantasías cuando se les pregunta de recibir una violación o agresión sexual, con lo cual quiere decir lo que has comentado, Joan, de que es una simbolización abstracta que no tiene por qué ser agradable si se lleva al mundo real, por así decirlo, y en el caso de los hombres sí que está estudiado que en agresores sexuales condenados ha habido estudios de que entre 50 y 80% de todos ellos, en algunas muestras, muestran fantasías sexuales de carácter agresivo y violento, que en este caso sí que están llevando a cabo su fantasía agresiva y violenta que está provocando pues un delito y una agresión sexual. Quan parlaves dels casos de dones, en aquest cas, no? Parlaves a través de la literatura, que doncs, tenien tendència a estar doncs, a favor i a relacionar-se, no? Amb aquestes fantasies al voltant
dels casos de violació. Creus que també hi ha un rerefons, potser en el passat d'aquella persona, que pel motiu que sigui, contextos familiars, culturals, del tipus que sigui, ha normalitzat el que és la part doncs, més agressiva de la persona? Exacto, Lol. Ahora mismo no te sabré decir películas exactas, pero yo me acuerdo que hace no demasiado vi como un compilado de escenas que mostraban una especie de, especialmente películas de los años 50 o los años 60, de origen de Estados Unidos, que eran interacciones sexuales donde el hombre empezaba de manera agresiva, bueno, coaccionando físicamente para tener una relación sexual. La mujer en este caso se negaba o forcejeaba para liberarse, pero al cabo de cierto tiempo esa relación a ojos del espectador o a ojos del, digamos, bueno, o la visión que quiere dar el director en este caso, se convertía como en una especie de consentida. Ya viene el tema con el tema de las fantasías sexuales y las parafilias, el tema del consentimiento, de que es muy interesante, Lola, lo que has comentado, de que un público dirigido de esa fantasía de violación ha crecido con unas escenas de películas que se puede buscar y es muy fácil de encontrar, donde las dinámicas, digamos, de inicio de la relación sexual era el hombre acorralando directamente, ¿vale?, contra una esquina a la mujer, y la mujer al cabo de cierto tiempo resistiéndose y, bueno, al final llevando a cabo, y la película te lo muestra, o bueno, una serie también, te lo muestra como algo excitante. Y hay esa idea perversa de que realmente un no significa un sí, que esto todavía, lamentablemente, es un... Hay que seguir divulgando sobre esto porque entiendo que la idea de, bueno, el deseo, el sexo es complejo, pero un no significa un no. Y sí que me parece muy interesante tu comentario, Lola, de que puede ser una generación que ha crecido con escenas de película donde la interacción sexual muchas veces se basaba en esa desigualdad de hombre agresivo, mujer sumisa, y que acababa siendo consentimiento como por una especie de convencimiento, y es un poco particular y curioso de estudiar, por así decirlo. Estem posant els exemples segurament més extrems. Després també parlarem, et preguntarem sobre alguna de les pràctiques que implica violència, perquè crec que és un altre meló que hem d'obrir avui. Abans, però, ho dèiem, posàvem diversos exemples, potser més comuns al principi, el de tenir relacions en un avió o en un vaixell. Sempre, però, tenen aquest component d'assolir allò prohibit, allò que no podem fer, no? Exacto, en esa fantasía donde la idea sería que, bueno, el objeto de deseo también puede ser considerado pues una aventura, ¿no? Es decir, un avión es algo novedoso, es algo excitante, un tema de estatus, ¿no? El tema cultural, ¿no? Si alguien va en un barco, pues tiene que ser un barco, a lo mejor en una cala y demás. Y sí que la identidad es un poco compleja. Hay, digamos, estudios que hablan de un concepto que llaman la identidad, como una inversión de la identidad del objeto erótico, en donde la persona, digamos, que es la receptora del propio deseo. En ese sentido, si me imagino teniendo sexo a lo mejor en un avión, yo misma me excito porque yo estoy en el avión y soy la receptora o el receptor. Es un tema un poco abstracto, pero sí que la idea sería presentar que las fantasías son casi limitadas. Ha habido estudios donde se intentan cuantificar. Un estudio se habló de que había 55 fantasías sexuales con toda la muestra y solamente de esas 55, 11 se podían considerar como rara e inusual. Y en otros estudios hablan de que preguntan a personas, ¿tienes esta fantasía? ¿Quieres cumplirla? 4 de cada 5 decían que sí y 1 de cada 5 decía que no. Y luego, a la hora de cumplirlas, parece ser que solo 1 de cada 5 en este estudio lo había cumplido lo que había deseado. Entonces, como decimos en principio, las mujeres deberían tener como fantasías más táctiles, sensoriales. Existen muchos estudios científicos con el tema del tacto, con el tema de lo sensorial. Y el hombre más de, a lo mejor, de sumisión o de control por la propia cultura que nos está, bueno, desde que crecemos, que nos está moldeando, por así decirlo. Però podríem dir que hi ha tantes fantasies com persones? Seguramente, exacto. Es decir, hay arquetipos, seguramente, guiones sexuales, esto está muy estudiado, de somos víctimas, por así decirlo, de la sociedad y de lo que recibimos, pero aquí a nivel personal, exacto, Lola, yo estoy de acuerdo de que una fantasía es casi limitada en el sentido de lo que se puede construir, lo que se lo puede generar, se pueden acotar, es decir, se puede establecer constructos, pero seguramente haya matices que a una persona que diga que presentan una fantasía general, ¿no? Por ejemplo, una parafilia que es el voyeurismo, ¿no? De observar a personas desnudándose en situación de vulnerabilidad sin ser visualizadas.
Pero este voyeurismo, por ejemplo, en esta fantasía de visualización, pueden ocurrir elementos casi ilimitados, y no olvidemos el tema occidental de que los estudios en estos casos de fantasías sexuales, como pasa mucho en psicología, es muchas veces población blanca de clase media alta que va a la universidad en Estados Unidos, con lo cual que fantasea una persona de una cultura diferente, de una sociedad diferente, donde no hay tanto motivo audiovisual, o al revés, tiene otra manera de vivir lo audiovisual, otra manera de vivir relaciones sociales. ¿Cómo será la fantasía de esta persona? Y eso es un tema que todavía reconozco que se nos escapa y tiene que ser todavía más estudiado y, bueno, introducido en la evidencia científica y empírica. Et vull fer una doble pregunta pel que deies abans de les fantasies, la diferència entre la fantasia sexual dels homes i de les dones, que els homes són molt més potser viscerals, no? I visuals i explícits, Sí. i això es tradueix moltes vegades a fantasies doncs, certament de caràcter molt dur o fins i tot mesquí. Jo vull preguntar a què es deu aquesta alta presència, és a la falta d'educació sexual que rebem com a societat, i d'altra banda, què fer en el cas de que una persona tingui una fantasia sexual d'aquest tipus i fins i tot es converteixi en un patró d'una cosa que li estimula sexualment? Claro, aquí, por ejemplo, un tipo de fantasía o de conducta sexual que puede generar desde películas, libros y demás, lo que hemos dicho antes, el BDSM, el bondage, lo que se llama el sadomasoquismo, ¿no? Que los estudios hablan de que si una persona tiene la parafilia del sadismo, es muy probable que tenga también la parafilia del masoquismo, es decir, castigar y ser castigado. Es como, parecen dos puntos de un espectro, pero están como muy unidos entre ellos, aunque suene un poco paradójico. En este caso, claro, en estas prácticas hay una especie, hay comunicación, hay consentimiento, hay pautas, hay límites, esto está muy claro. Entonces, Joan, los casos que comentas donde se llega a la agresión, se llega, digamos, a la humillación, y donde una persona tiene secuelas psicológicas, es porque no ha habido una comunicación y un consentimiento previo. Y esto es lo que se habla con el tema de los gustos sexuales, que hemos dicho que los gustos sexuales son casi limitados. Mientras haya, digamos, un límite de consentimiento y de igualdad, aunque sea un poco complejo, por eso, aunque las parafilias, opinión un poco personal, se listen unas cuantas, no me parece igualar, por ejemplo, un sadomasoquismo con una pedofilia, por ejemplo, que eso ya sería, para mi manera de ver, romper el consentimiento, o el tema también de los animales con la zoofilia. Esto ya es demasiado desigual, opinión ya un poco personal, pero sí que es verdad que al final, si alguien siente excitación por algo, hace, ¿no?, el tema, lo que hablamos un poco de los terians, los furries, no tiene por qué ser algo desviado ni patológico, simplemente si hay una comunicación clara y una explicación clara y unos límites claros, ¿no?, las palabras claves en el tema del BDSM, puede ser realmente muy excitante para muchas personas. Y hay estudios que hablan que compartir fantasías sexuales con tu pareja puede ser positivo y que genera una manera de unión, de vínculo y de mejorar la situación global de la pareja. Entonces aquí es muy importante, Joan, lo que hemos comentado desde la infancia, desde que existe un yo más allá del sexo explícito, sino ya desde la afectividad, en el consentimiento y los límites, porque sin esto uno puede pensar que uno tiene una fantasía y que tiene el derecho de cumplirse esa fantasía, que es un poco lo que desgraciadamente ocurre con, ¿no?, las noticias con cierta isla o redes de trata, donde hay personas donde pueden sentir que tienen una pulsión, un deseo, y que como tiene esa pulsión y ese deseo, tiene que ser cumplida, tiene que ser satisfecha porque son ellos. Y este es el problema que ocurre con estos casos, con las desviaciones, para mí, patològiques de les fantasies sexuals. Ja per acabar, ara que parlaves del bondage, el BDSM, que són, per qui no ho conegui, les pràctiques sexuals vinculades a la violència, deies, molt important, aquest marc de consentiment, no?, de que res surti d'un patró on les dues persones estiguin d'acord amb que allò passi. El que passa és que, clar, aquesta voluntat o interès en rebre i també emetre violència, no sé si neix, diguéssim, d'una raó humana, de que els hi agrada com a éssers, o han après que això és una cosa normal dins dels límits de la sexualitat, per exemple, amb el camp de la pornografia, on aquesta violència és molt explícita. No sé si creus que és un dels culpables. Sí. I que això pot ser, perdó, i ja per complementar la pregunta, David, si això pot ser un risc perquè a la llarga aquest consentiment s'acabi diluint i acabi passant per sobre l'interès sexual que el fet de fer-ho amb seguretat i amb valors, evidentment. Claro, aquí yo sí que es muy interesante, yo matizaría
el tema de la pornografía, ¿no? Hay estudios que hablan que más del 80% de muchos vídeos tienen agresiones, golpes, escupitajos, tortazos y demás, pero eso se podría considerar como una especie de BDSM, simplemente es una agresión, es una manera... La escena de BDSM es una escena riquísima, multifactorial, con un montón de matices más allá de, no sé, la película famosa Pulp Fiction, ¿no? Que es la escena del policía, la persona atada y demás, pero sí que la pornografía pudiera influenciar, sobre todo en gente más joven, en la idea de que la otra persona es una reposición de nuestro placer, lo que hemos comentado antes. El BDSM como tal, como escena, se habla un poco de igualdad, ¿vale? Una persona castiga y es castigada, pero desde un principio de igualdad y de consentimiento. El problema que hay con otras imágenes violentas es que uno puede pensar que esa percepción o esa agresión violenta es lo natural, ¿no? Como de manera implícita, no, es que yo pego un tortazo a la chica mientras tengo sexo porque es lo que yo veo y eso es lo que realmente le gusta. Y es un poco para mí la perversión o la desviación. No entender que el otro es un elemento también individual, que uno está recibiendo placer, pero que la otra persona también es un individuo con su personalidad y con su dignidad vital. Y si no se cumple esa dignidad vital, ese consentimiento con la otra persona, ahí es donde yo se vería un poco lo patológico. Hay incluso un estudio muy curioso de que si las mujeres en este caso ven su pareja masculina como una persona inmadura en el sentido de como un hijo, ¿no? El que tiene que cuidar, hacer las labores de la casa, el deseo sexual y su fantasías hacia él disminuye. Por eso incidir en la interdependencia de las relaciones humanas, es decir, que el deseo sí viene de nosotros hacia un objeto, pero que ese objeto viene mediado de lo que recibimos de las otras personas, de la sociedad donde estamos. Por eso no hay ningún problema en que alguien tenga a lo mejor una mayor pulsión agresiva o tenga una excitación mayor por actitudes más agresivas o con cierta violencia controlada, por así decirlo, en la cama o en el contexto sexual. Pero el problema es la satisfacción y gratificación inmediata que mucha pornografía y la industria que hemos comentado genera, donde el otro simplemente es un objeto receptor, donde no importa su opinión ni su satisfacción sexual y simplemente yo descargo un placer y ya luego veremos lo que pasa, por así decirlo, y esto es para mí lo perverso y lo que podría considerarse como una fantasía sexual un poco más patològica o disfuncional. Un cop al mes abordem aquí a l'Espai de Salut Mental de la Brúixola una qüestió relacionada amb la sexualitat. Avui ha estat el torn de les fantasies i doncs, que, com deies, no? Doncs, ben utilitzades en un àmbit de consentiment, de respecte, de valors, pot arribar doncs, això, a ser una unió, un enfortiment de la parella davant de situacions com de violència que comentaves que cal evitar per no normalitzar aquestes situacions, posant sempre al centre el respecte i el consentiment. David, moltes gràcies, com sempre, molt bona tarda, que vagi molt bé. Muchísimas gracias a vosotros, muy buenas tardes.